Bien, continuando con la resolución de este papel 2 del Bachillerato Internacional, en la parte A, en el problema 3, nos planteaba un problema de correlación. Nos hablaba de la recta de regresión y la correlación que hay. El enunciado del problema hablaba de la distancia que recorre un vehículo y los litros de combustible que consume, diciéndonos que a los 40 kilómetros consume 3,6 litros, a los 75 kilómetros consume 6,5 litros y así sucesivamente. Entonces, cuando nos plantea toda esa tabla, nos dice que la correlación que hay, no nos dice la correlación, sino nosotros sabemos que es la correlación, entre el consumo de combustible y la distancia recorrida, está dada por un modelo de función, por una recta de regresión que es I igual a X más B. Entonces nos dice, bien, escriba los valores de A y B. Cuando en un problema nos dice escriba los valores de A y de B, es porque es muy directo. Significa que si yo cargo estos datos en la calculadora, no tengo más que ver quién es A y quién es B. Para eso, ¿cómo hacemos? Vamos a la calculadora, vamos al menú de la calculadora y vamos a estadística. Entramos en el menú de estadística. En el menú de estadística, en la lista 1, voy a cargar todo lo que tiene que ver con X, o sea, la distancia. Entonces acá yo ya lo tengo cargado: 40, 75, 120, 150, 195. En la otra lista voy a cargar el consumo de combustible: 3,6, 6,5, 9,9, 13,1, 16,2. Cada uno, recuerden que van cargando y cada valor que cargan hacen Enter para que quede cargado en la tabla. Una vez que ya tengo las dos tablas cargadas, voy a ir al cálculo. Cuando voy a cálculo, fíjense que es muy importante cuando están en estadística, antes de seguir elaborando, fíjense entrar acá en set. En set, cuando entran ahí, fíjense que tengan cargado realmente, que diga lista 1, lista 2, lista 1, lista 2. Ténganlo ordenado de esa manera para evitarse inconvenientes de interpretación o lectura y de resolución, obviamente. Salimos de ahí. Decíamos entonces, tengo cargadas las dos listas, entro en cálculo, en F2, y ahí entro en regresión, porque me piden la recta de regresión, que es F3. Tengo varias funciones de regresión. Acá la que vamos a trabajar es la lineal, entonces la primera, F1, X. Y ahí me dice que la recta de regresión escrita de la forma I igual a X más B va a tener la forma donde A corresponde, fíjense que me lo da 0,082 y voy a poner 4 porque el cuarto decimal es 6. Entonces pongo 0,0824. Y el B me dice que es 0,306. Como el B me dice que es 0,306, fíjense que el cuarto decimal es 1, por eso lo dejo en 0,306. O sea, era solamente leer el A y el B. Para repasar el tema de correlación, fíjense que también nos dice el R. ¿El R qué era? El R es el coeficiente de correlación. El R en este caso nos dice que es 0,998. O sea, es muy alto, muy próximo a 1. Recuerden que el máximo del coeficiente de correlación puede ser 1. Significa, acá no lo piden en este problema, pero significa que la correlación es fuerte. O sea que si yo uso esta fórmula para hacer diagnósticos o pronósticos, va a ser muy confiable. Bien, el coeficiente de correlación se llama también coeficiente de Pearson. El problema, ¿cómo seguía? Me pedía los dos coeficientes que ya están escritos y me dice, ¿qué representa A? A es esto que está acá. Y la mayoría de ustedes, cuando veo esto y corrijo, veo que me ponen A es la pendiente de la recta. Sí, ya sabemos que A es la pendiente de la recta. La pregunta es, ¿qué representa A? Y A está representando la relación que hay entre los litros que consumo y la distancia recorrida. Pero esto es lo que estamos hablando, litros en función de la distancia. Entonces, cuando lo expreso, no puedo poner distancia en función de litros,
porque lo que me está representando ese coeficiente A es Y en función de X. ¿El Y quién es? El litro. ¿El X quién es? La distancia. Entonces, cuando tengo que poner ¿qué representa el coeficiente A? Representa el consumo en litros por distancia recorrida. Ahora bien, finalmente me dice, utilice esa fórmula para estimar el consumo a los 110 kilómetros. ¿Qué les parece que haremos? En esa fórmula vamos a emplear el A, es 0,0824, por el X. ¿El X quién es? 110, más 0,306. ¿Sí? Vamos a poner un poquito acá, 0,306. Y cuando hacemos toda esta cuentita en la calculadora, ¿sí? Hay distintas formas de hacerlo en la calculadora, inclusive los que están prácticos en los gráficos pueden ir a representar esa curva, esa recta y buscar el valor correspondiente. Cuando hacen esto les va a dar 9,37, redondeando a 3 cifras significativas utilizando bien todos los decimales que dispongan. Bien, espero que esto les haya sido útil como repaso, repito una vez más, no solamente estamos resolviendo los problemas, sino que aprovechamos para hacer algunos comentarios acerca de cómo lo deben plantear y de repasar también el tema que estamos viendo. Espero que les sea útil también este.